me manifiesto de nuevo acá en Visión Celestial YouTube. El tiempo es para usted, amado. Gracias, amado. Y pues sí, amados, estaba escuchando al hermano Francisco hablar sobre lo que es el espíritu de la verdad. Y bueno, yo antes de ser, yo me hacía la pregunta cuando todavía compartía muchos hermanos con el hermano Francisco, y nos hacíamos la pregunta de que antes de ser un espíritu santo, tendría que ser un espíritu verdadero, ¿no? Porque si no existía y no fuera un espíritu verdadero, entonces no podría llegar a ser santo. Esa reflexión se las dejo porque antes de cualquier otra frase dicha, yo voy a formular una enseñanza, y quisiera que, como siempre, los que ya han escuchado parte de lo que predicamos y de cómo yo trabajo la escritura, me gustaría que me siguieran con texto bíblico. Entonces, vamos a dejar al hermano que siga trabajando en TikTok y nosotros vamos a ir a nuestro texto bíblico personal ahí en su casita, y vamos a empezar la lectura en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 20. Vuelvo a repetir, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 20. Y vamos a empezar a encontrar las diferencias de las cuales los religiosos siguen diciendo que el Padre de Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver las grandes diferencias, de las cuales pues no concuerdan en nada, ¿no? Entonces, vamos a empezar en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 20 y 21, dice así: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Aquí hay puntos importantes. Moisés dice que su Dios, que estamos hablando que Moisés seguía a Jehová y era discípulo de Jehová, decía que Jehová había descendido para tentarlos, para probarlos. Y más adelante dice que para que su temor estuviera entre su pueblo, para que en teoría no pecaran. Entonces en el 21 dice que Moisés estando a lo lejos, el pueblo estando a lo lejos, Moisés se acercó a la oscuridad donde su Dios habitaba. Entonces, para esto me es necesario llegar al libro de Primera de Timoteo, en su capítulo 6, en el versículo 16. Vuelvo a repetir, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Dice más o menos así: el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre puede ver ni ha visto, el cual es la honra y el imperio sempiterno. Ese es el Padre. Es algo muy diferente a lo que en el Antiguo Testamento Moisés se le acercó a la oscuridad, ¿no? Porque estamos hablando aquí del Padre de Jesús, alguien que habita en luz inaccesible y que ningún hombre podía ver. Entonces Moisés sí lo vio a Jehová, y aparte fue a la oscuridad en donde habitaba, dice el texto de Éxodo. Entonces dice que Jehová bajó para tentarlos, pero en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en su versículo 13, vuelvo a repetir, Santiago capítulo 1, versículo 13, dice otra cosa, y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el mal tienta a nadie, ni él tienta a nadie, perdón. Entonces, aquí está reflejando un ser muy diferente al del Antiguo Testamento. El del Antiguo Testamento se acercó a tentar a su pueblo para que no pecaran.
Pero aquí dice que cuando seas tentado, no digas que es por parte de Dios, porque Él no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿quién tentó a los del Antiguo Testamento? A los israelitas. Si aquí dice que Jehová fue el que los tentó, entonces no es el Padre de Jesús, porque no concuerda con la enseñanza del Padre. ¿Ok? Otra cosa, permítame tantito. Me voy a ir al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 12 y 13. Yo creo que este ya es muy conocido entre los hermanos que pues, nos siguen o siguen al hermano Francisco prácticamente del diario y consecutivo a todos sus videos. ¿Y por qué saco esto? Porque es otra cita en donde Salomón delata a Jehová de dónde proviene y qué es lo que en donde él habita. Y dice así, es Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 13, 12 y 13. Y dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho, ¿quién? Jehová ha dicho que habitaría en la oscuridad. Pero el 13 dice, yo he edificado morada, casa por morada para ti, sitio que habites ahí para siempre. Jehová tiene una casa en donde llegar, y Salomón lo sacó de la oscuridad en donde habitaba. Pero vamos a ver ahora en dónde habita el Padre, porque necesariamente tuvieron que haber descrito en dónde habita el Padre de Jesús. Y si dicen que Jehová habita en un templo y que lo sacaron de la oscuridad para llevarlo a ese templo, entonces necesariamente tenemos que encontrar en dónde habita el Padre. Para esto nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24 y 25. 24 y 25. Dice más o menos así, vuelvo a repetir. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24 y 25. Dice más o menos así. El Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pausa. Entonces, ¿por qué Salomón le hizo templo a Jehová para que habitara? Porque él sí puede habitar en un templo. Pero aquí dice que el Dios que hizo todas las cosas no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿quién habita en ese templo? Y en el templo que le han edificado según a Dios en este mundo, ¿no? Estoy hablando de religiones de todo tipo, ya sea budista, cristiana, evangélica, sea judía, sea mormona, de todos los tipos de templos que ustedes conozcan, hasta la musulmana. Todo templo que esté edificado por manos humanas, ahí es donde el Padre no habita, según esta cita, sacando la cita de su propia Biblia. Vuelvo a repetir por aquellos que quieran echarle otra leída, es el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 25 y 26. 24 y 25. Y dice el 25, ni es honrado por manos de hombres como si fuese un necesitado, pues Él es el que da vida y aliento y todas las cosas. Entonces, ahí es donde entra la gran pregunta. En el templo, ¿a quién se honra? Porque dice aquí que no puede ser honrado por manos de hombres porque Él no necesita de nada. Entonces, ahí es donde vuelve a caer la mentira de las religiones, porque aquí el Padre no necesita de nada y no puede ser honrado con sus propias cosas, pero Jehová sí pide un diezmo y Él es un necesitado de su pueblo, por eso Él le pedía que hiciera sacrificios y ofrendas de oro, plata y bronce y todo lo que quiere y lo que refiere en dinero, y aparte en comida y todo eso. Pero a lo que a Él le gusta más son los sacrificios de sangre. Entonces, son cosas muy diferentes. Volvemos
a, a caer en la misma contradicción, no de nosotros, sino de la misma escritura bíblica. Pero eso usted lo debe descubrir, hermano. Si usted todavía está hundido en las religiones, ciertamente no hagan maestro mucho de ustedes, dice la escritura, porque usted tiene que descubrirlo por su propia cuenta. Una religión va a ocupar la escritura para su beneficio. A lo mejor venga otro y le predique de la misma manera y con un beneficio hacia él mismo. Pero dígame usted, cuando usted entra a la lectura y empieza a percatarse de las cosas, ¿quién se puede beneficiar sino usted mismo? Yo nada más le estoy dando unas ciertas citas para que usted tenga y pueda darse ¿cómo se le podría decir? El derecho de la duda. ¿Por qué el derecho de la duda? Porque usted es donde se va a preguntar, ¿es en realidad como me lo han enseñado desde que yo tengo uso de razón? Es por eso que se llama nacer de nuevo, porque usted tiene que desechar todo lo que ha aprendido de religiones para usted poder entender la escritura. Si usted está afanado en, ¿cómo le dirían los religiosos? En idolatría. Una idolatría es adorar algo externo a nosotros. Eso es una idolatría. Una idolatría es ejercer, no sé, amor hasta el peor ser que existe sobre la faz de la tierra, o la idolatría al dinero, ¿no? El afán a alcanzar riqueza. Esa es una idolatría también. ¿Por qué? Porque es algo externo a nosotros. Entonces, ellos critican mucho igual la idolatría. No es como tal algo que te prohíba la vida eterna, pero es esencial quitarlo de tu vida. No puedes quitar el dinero, pero sí el Padre te va a aproximar lo necesario solamente lo que tú necesitas, porque Él sabe que tú comes, Él sabe que tú respiras, que tú te bañas, que tomas agua, y todo lo esencial te llegará a tus manos. Pero el afán a conseguir el dinero es el pecado más grande del mundo. Es por eso que le dicen el sello de la bestia, porque es un número, porque ese es el dinero y la sabiduría para ganar el dinero. En las iglesias siempre te predican cómo poder almacenar dinero para ti y para su iglesia. Todo es afanado en el dichoso evangelio de la prosperidad, pero no saben que en realidad están cayendo en la trampa, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir en este tema. Y para esto me voy a ir al libro de Juan, en su capítulo 16, pero ahora me voy a ir al versículo 33. Vuelvo a repetir, el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice más o menos así. Dice, estas cosas se las he hablado porque en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, viene a la cabeza de varios, ¿cómo es que Jesús venció al mundo? Si Jesús venció al mundo, quiere decir que tampoco pertenecía a este mundo. Para poder comprender esto, les voy a tener que sacar una cita más. En el libro de Juan, igual, pero en el capítulo 14, en el versículo 29 y 31, del 29 al 31, perdón, nos tiene algo encriptado ese mensaje. Juan capítulo 14, versículo 29 al 31, dice más o menos así. Y ahora les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo.
y nada tiene de mí. Entonces dice que viene el príncipe de este mundo. El 31 dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así yo hago, levantaos y vámonos de aquí. Él está haciendo una, como para que comprendan que no es su lugar. Por eso dice al último, vámonos de aquí. Porque mi Padre no es de este mundo, lógicamente, ¿no? Si usted lo agarra en un contexto de todo el capítulo, ¿estaban cerca de Jerusalén o estaban en Jerusalén? Entonces, él no pertenecía ahí. Y si ciertamente la salvación vino por los judíos, fue porque ellos estaban perdidos y estaban queriendo engañar a la humanidad. Por eso vino la salvación, porque ellos provocaron la muerte de los demás de luz. Si no hubiera sido su error de ellos, Jesús, o más bien el Cristo, jamás se hubiera manifestado en este mundo. Los judíos portaban el engaño y Jesús vino a dar la luz, la verdad de ese engaño, pero ellos no lo recibieron. Entonces dice el texto, se los voy a leer en una traducción diferente a Reina Valera, que a mí me gusta mucho y se llama la Nueva Traducción Viviente. Se los voy a volver a leer. Es Juan capítulo 14, versículo 29 al 31. Dice, les he dicho estas cosas antes de que sucedan para que cuando sucedan ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque está cerca el que gobierna este mundo. Escuchen, el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Quedándonos con eso en el pensamiento, usted pregúntese, religioso, usted pregúntese, hermanos, ¿quién es el que gobierna este mundo? Porque este mundo tiene un gobernador y dice que es un príncipe en la Reina Valera, pero en esta traducción dice que es el que gobierna este mundo. Entonces, para esto, para descubrir quién es el que gobierna este mundo, los religiosos van a decir, lógicamente es su Dios. ¿Por qué? Porque lo dice en el libro de los Salmos. Entonces, me voy a tener que ir al libro de los Salmos, en el capítulo 24. En el capítulo 24, en el versículo 1, dice, es más, hasta dice en el título, Salmo de David, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es el mundo. Entonces, cuando decía en Juan capítulo 14, en el versículo 30, decía que el príncipe que gobierna este mundo ya viene. Entonces, no quiere decir que estaba junto a Jesús, porque Jesús decía, mi Padre y yo uno somos. Entonces, ¿quién es el que venía a este mundo? El que venía, que era el príncipe que gobernaba este mundo. No tenía nada que ver con Jesús y su Padre. Entonces, él se acercaba, el que gobierna este mundo, a Jesús. Y en Jesús estaba el Padre. O sea, no está hablando de algo interno, sino de algo externo que venía hacia él. Entonces, el que gobierna este mundo, según los religiosos, es el diablo, el que es la serpiente antigua llamado diablo y Satanás. Usted hágase esa pregunta. Cuando en el Apocalipsis hablan del dichoso anticristo, entonces viene a mi mente la cita en donde dice Pablo en sus cartas, de que dice, y estamos en el Dios verdadero, en Jesús el Cristo. ¿Por qué dice, estamos en el Dios verdadero? Porque antes se le había presentado un Dios que no era verdadero. Es por eso que se le llama anticristo, el que se hizo pasar por Dios antes de Cristo. Ese es el anticristo. Un Dios que se hizo pasar antes del Dios verdadero. Es por eso que en aquel Apocalipsis dice que se iba a sentar en el trono, el anticristo, queriéndose hacer pasar por Dios. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero no estaba presente en este mundo. Pero no es que no estuviera presente, sino que
los hombres no le reconocieron, porque dice la cita, que la luz vino al mundo, pero el mundo no le conoció. En cambio, lo crucificaron, ¿no? Entonces, para esto, es que yo saqué la cita de Juan 16:33, que dice, y yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque este mundo, que es liderado por el Dios del Antiguo Testamento, no le pertenece a Jesús. Él lo hizo, Jesús lo hizo, pero no le pertenece, porque está gobernado por un príncipe, y ese príncipe vive en la oscuridad, ya lo habíamos escuchado y ya lo habíamos visto, es tiniebla. Entonces, yo no se lo estoy diciendo, su texto bíblico se lo está diciendo, pero también usted tiene pues una ola de salvación, ¿no? La ola de salvación es que usted crea en Jesús, dice la Biblia. Si usted cree en Jesús, usted va a ser salvo. Pero si usted rechaza esta palabra, usted no está rechazando a un Dios, usted está rechazando su salvación propia. Porque si usted no sigue las palabras de Jesús y se va por el del Antiguo Testamento y sigue creyendo que es Dios, lamentablemente, hermano, está perdiendo el tiempo. Y usted va a ser el que va a ser despertado para vergüenza. Desgraciadamente, y mucha humanidad no entiende eso. Me voy al libro de Primera de Juan. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, y le voy a leer nada más el versículo 4 al 6. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino quien cree que Jesús es el Hijo de Dios? No está hablando de que tú creas en Dios, está hablando de que tú te enfoques en Cristo, en Jesús, porque te vas a un Dios. Para esto igual me voy a ir nuevamente al libro de Juan, en el capítulo 16, y en el versículo 7, porque el hermano leyó algo muy, muy específico de esa cita, de ese capítulo, pero a mí me gustaría leer un poquito más atrás, y dice así, es Juan capítulo 16, versículo del 7 al 14, y con esto termino para que pueda darle yo paso al hermano. Dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me fuera, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, yo se los enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero no es, aquí hago una pausa, no es lo que los religiosos han tomado como pecado, justicia y juicio. ¿Por qué? Porque Jesús no se basa en la ley del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver cuál es el pecado, vamos a ver por qué es la justicia y veamos de dónde proviene el juicio. ¿Vale? Vamos a seguir la lectura. Dice el 9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿En quién? En Cristo y en Jesús. Entonces, ese es el pecado, de que usted no crea en él. No es que usted esté tachado por el pecado, sino que usted sigue en el pecado, en creer en la ley, porque esa es la ley del pecado, la ley de muerte. Usted está siendo juzgado por su propia ley, pero Jesús quitó la ley del camino de la humanidad. Por eso dice, porque no creen en mí. Usted sería salvo de ese tipo de pecado, porque usted ya no estaría bajo la ley. Usted en realidad estuviera bajo la gracia. Es por eso que decía el hermano, entonces se me será perdonado tener muchas mujeres y que la cosa bla, 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 bla. No.
No, no es que sea perdonado, sino que usted al recibir la gracia tiene que haber una transformación en usted. ¿Y qué es eso? La ley del amor. Es por eso que Jesús decía, amen a sus hermanos como yo les he amado. Si usted ama, no va a ser lógicamente eso. Un religioso puede decir, es que es un liberalista. No, en el amor no puedes hacer ninguna transgresión a tu hermano ni a tu enemigo, pero los religiosos quieren matar a su enemigo y que los ponga a su Dios al estrado de sus pies. La diferencia es por eso que Jesús decía, si no es mayor su justicia que la de los judíos, no podrán entrar al cielo, no podrán tener vida eterna, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se basan en una ley, pero usted está basado en la ley del corazón, en la ley del amor. Esas son las dos diferencias. Basarse a la ley de muerte, que es la de Jehová, o a la ley del corazón, que proviene del Padre. Por eso, si usted se da cuenta de todo lo que el maestro decía y predicaba en ese entonces, todo está basado bajo el régimen del amor al prójimo y del amor al necesitado. ¿Por qué? Porque hasta el más rico decía, te hace falta algo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y después vienes y me sigues. Es algo tan simple, hermanos, que en las religiones es imposible que entre en sus cabezas, porque ellos están basados en un evangelio de la prosperidad. Siempre quieren ser prosperados en todo, pero eso no es lo que dice el evangelio de Jesús el Cristo. Eso no es lo que Jesús vino a enseñarle a la humanidad. Entonces, prosigo, dice, me quedé en el pecado, porque no creen en Jesús, simplemente en Jesús o en Cristo, no hay más, en el Dios verdadero, Jesús el Cristo. Dice el 10, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, por los que dicen que va a venir Jesús, y va a haber una segunda venida, aquí dice, de justicia, por cuanto yo voy al Padre, y no me veréis más. Entonces, Jesús no vendrá. El que viene es el Consolador, el Espíritu de verdad. Y yo no se los voy a decir, aquí dice el mismo texto. Dice el 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñar una ley perfecta, la ley del amor. Pero los religiosos quieren seguir la ley de piedra, la ley que estaba escrita en las 2 tablas de piedra. Pero decía Pablo, en las piedras, nosotros ya no estamos basados en la ley que estaba escrita en piedra, sino nos guiamos en las que están escritas en piedras del libro del corazón. O sea, no está basando algo físico fuera de nosotros, sino lo que está dentro de nosotros. Y ese es el juicio para el príncipe de este mundo, que desaparezca su ley. Porque es por eso que vino Jesús, a destruir las obras del diablo. Entonces dice el 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero en cuanto venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda verdad. Y aquí es la explicación. ¿Quién es el Espíritu de la verdad? Porque el Espíritu de la verdad es aquel que se manifestó a través de Jesús. Y entonces van a decir, es que Jesús era el Espíritu de la verdad. No. Jesús fue el instrumento para dar a conocer al Espíritu de la verdad. Es por eso que él dice, mas si yo me fuera, yo les enviaré al Espíritu, al Consolador, al Espíritu de verdad, porque el Cristo, hablando a través de Jesús, decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Cristo es el Espíritu de verdad, es el camino, es la verdad y la vida. Y sin el Cristo nadie va al Padre. Es por eso que todo está enfocado en el Cristo, en el verdadero Dios. Ni el mismo Jesús podía ser determinado como Dios. Espero que hayan comprendido un poco de lo que se viene desenredando a través de los años
porque este engaño ha perdurado por muchos siglos, y ya basta de que las religiones nos tengan bajo su dominio. Ya basta de que a mis hermanos los sigan poniendo de rodillas y implorando. Eso mismo hizo el diablo con Jesús, y Jesús no le demostró clemencia. Al contrario, simplemente le puso su misma escritura y le dijo: solamente a tu Dios servirás. ¿Por qué? Porque Él era el mismo. Entonces, amados, les mando un abrazo. Muchas gracias, hermano Francisco. Un gusto volver a compartir con todos ustedes. Espero que algún religioso haya despertado hoy. Y si no, pues diría el hermano Ismael, dirían por ahí muchos hermanos, todavía no es su tiempo. Siga adelante. Un abrazo, amado Francisco. Muchas gracias por dejarme compartir nuevamente con usted. Gracias, Adrián. Gracias al canal Cristo Espíritu de